Reciban todos ustedes un cordial saludo. Mi nombre es Cristian Cruz y a continuación voy a hacer una presentación respecto a mi proyecto Risas como Resistencia. ¿En qué consiste este proyecto? Inicialmente busca la interpretación del humor en la sociedad colombiana. ¿Qué es lo que consideramos el humor? El humor es una forma de comunicación, una mezcla de crítica e ironía que a través del entretenimiento busca entretener a un público. ¿Qué es lo que viene siendo precisamente en este proyecto de investigación? Sirve o es un mecanismo el cual busca denunciar injusticias sociales y expresar inconformidades sociales de manera creativa y accesible. Adicionalmente, es un mecanismo en el cual se busca romper las barreras del poder y hablar de tú a tú con todo el público presente y precisamente cómo funciona en la ciudad de Bogotá. ¿A qué quiere decir esto? Bogotá en este momento se encuentra en un auge de comediantes y de espacios en los cuales se presenta la comedia en un momento mucho más amplio, saliendo de los canales tradicionales a donde las personas pueden convivir mucho más cercanas que a ellos, abriendo espectáculos de diálogos como cuenterías y bares, adicionalmente como en teatros en los cuales van más allá del entretenimiento. ¿Qué es lo que hace falta y cuál es el proyecto que se busca analizar? Investigación respecto al impacto de conciencia ciudadana a lo que viene siendo el humor en estos escenarios. ¿A qué quiero llegar? Como pregunta problema, se busca de qué manera se utiliza el humor en espacios de stand-up en Bogotá como herramienta crítica y resistencia política. Para entender esta pregunta, tenemos que entender que stand-up es donde un comediante se para en un escenario y realiza un monólogo en el cual él, a través de su experiencia, ya sea improvisado o no, se conecta con un público sin diferenciándose de otros modelos de humor como son las imitaciones o puestas en escena. Como objetivo general, se busca analizar el papel del humor como mecanismo de resistencia y crítica política en contextos de conflicto social, como en la ciudad de Bogotá en la actualidad. Cuando se hace referencia a conflictos sociales, se hace referencia a los momentos históricos que se han vivido en Bogotá respecto a lo que vienen siendo los movimientos de la séptima violeta, el paro nacional, las manifestaciones sociales, el impacto que tienen las universidades públicas en estos contextos y todo aquello que viene siendo política dura y fuerte en la ciudad. Como un objetivo específico, se busca identificar las principales expresiones de humor, manifestando espacios políticos en Bogotá como los mensajes políticos que impactan en ellos. Adicionalmente, se busca evaluar el impacto del humor en la percepción ciudadana frente a temas de injusticia, corrupción, representación estatal y otros temas relacionados. Lo que busca es comprender cómo nosotros como ciudadanos o como oyentes vemos estos mensajes, cómo los replicamos, si quedan en estos espacios o cómo funcionan en la sociedad. Cómo es que nosotros como público lo interpretamos. Para este proyecto se hizo una pequeña segmentación respecto a unas características geográficas, las cuales se iba a centrar en lo que viene siendo el público de Bogotá, en centros culturales, en redes sociales y personas que sean de cualquier género, que estén en una edad adulta y puedan asistir a estos tipos de eventos. Adicionalmente, como que frecuenten ir a teatros o a bares o a centros culturales, que estén familiarizados con este tipo de espacios o que tengan conocimiento del mismo. ¿Qué metodología se busca analizar en este proyecto? Es un enfoque cualitativo en el cual se busca analizar las experiencias de las personas en el humor, tanto en vivo como en redes sociales, principalmente de comedia tipo stand-up, realizando entrevistas semiestructuradas en las cuales se les va preguntando a los asistentes varias cuestiones respecto a qué manera consumen y demás, haciendo una muestra de entre 10 a 15 personas y adicionalmente a los comediantes, teniendo en cuenta que son la fuente principal de estos espacios y a través de la observación validar cómo estas personas lo consumen y analizar qué tipo de temáticas usan, qué lenguaje corporal utilizan y adicionalmente no solamente quedarnos con el contenido en vivo, sino cómo se transmite en redes sociales, cómo se transmite en YouTube, en Instagram y en TikTok.
Después de esto, después de la recopilación de este contenido, se busca hacer un análisis del mismo y identificar los temas recurrentes, el estilo de comedia que usan y su impacto en la representación de conflictos en la ciudad. Para lo mismo se hizo una serie de encuestas y los resultados en algunos espacios, teniendo en cuenta que se asistió a unos espacios de bar en el cual se hacía estos eventos y adicionalmente se recopiló información a través de redes sociales. ¿Qué preguntas se realizaron? Realizaron 10 preguntas al público, se obtuvo un filtro en el cual se les preguntó a los asistentes por qué decidían asistir a estos shows de comedia. Adicionalmente, mientras ellos iban respondiendo, se les preguntaba si era la primera vez, si ya habían participado en otros espacios. Adicionalmente, qué les atraía de los monólogos de comedia, si habían tenido la oportunidad de escuchar uno antes de asistir a los shows en vivo, si habían escuchado chistes o monólogos respecto a corrupción, desigualdad o represión estatal en algún espacio y si lo recordaban. Principalmente una pregunta muy fuerte era cómo los hacía sentir estos temas cuando se abordaban en los escenarios. Con la siguiente pregunta que era si estos los hacían reflexionar a su forma de pensar. Posteriormente se les preguntaba si habían compartido este contenido humorístico en redes sociales, alguna frase, algún chiste, luego de un show o cuando estuvieran en algún momento de ocio con sus amigos o familiares, y si consideraban que estos espacios de comedia ayudaban a expresar las inconformidades de la sociedad de una forma segura y creativa. Otra pregunta que se les hacía era qué temas sociales escuchaban o les gustaban que los comediantes tocaran en sus rutinas y si sentían que el stand-up tenía un impacto en la forma como la gente percibe los conflictos sociales en Colombia. Y la última pregunta era más como de recopilación de información en la cual se le preguntaba si había alguna rutina o comediante que recordaban que usaban este tipo de críticas. Como respuestas a estas preguntas, hicimos 15 encuestas a personas asistentes en vivo y posteriormente otras 5 encuestas a otras personas en otros espacios, en contenidos de redes sociales, en los cuales nosotros obtuvimos como análisis de estas respuestas, principalmente que las personas consideraban que sí había un impacto bastante significativo de lo que venía siendo la forma de comunicación respecto a el conflicto social en Bogotá, en los espacios de stand-up, que sí era recurrente que se tomaran estos temas en estos espacios. Adicionalmente, que estas personas compartían el contenido en redes sociales y lo replicaban con sus familiares y sus allegados, teniendo en cuenta de que no solamente se quedaba en estos espacios, sino que trascendía más allá. Como complemento, se le hacían con preguntas a 5 comediantes. Estos 5 comediantes no, les preguntamos qué los motivaba a hacer contenido político en sus rutinas y ellos decían frases bastante significativas, las cuales era que era pararse en el escenario, era hacer una representación del bufón contra el rey. Es decir, pararse en un escenario es un altavoz respecto a lo que nosotros entendemos como comedia. Ellos lo trascienden más allá y no quedan solamente en el show de ese día, sino que buscan transmitir y hacer un tipo de movimiento respecto a lo que pasa en sus rutinas. Posteriormente también se les hizo unas preguntas de cómo elegían los temas de sus presentaciones, de que si los analizaban, si los estudiaban y qué tipo de respuestas esperaban del público haciendo este tipo de rutinas de contenido social o político. Posteriormente, si habían sido censurados o rechazados en algún momento de la presentación de estos monólogos y si creían que el stand-up en Bogotá estaba cumpliendo un papel de denuncia o resistencia en estos espacios. Como las respuestas que ellos nos dieron a estas preguntas, inicialmente los motivaba transmitir su posición y que las personas se dieran cuenta que había un lugar seguro para poder comentar estos espacios. Es decir, no todos los espacios académicos o religiosos o demás nos enseñan a que nosotros podemos hablar de política. Muchas veces es un tema censurado, es como si no quieres hablar en una conversación, lo tienes que censurar. Entonces ellos nos manifestaban que estos
temas políticos es un espacio seguro en el cual se puede hablar de estos temas sintiéndose seguro. Cuando les preguntamos respecto a cómo elegían estos temas de presentación, decían que ellos hacían un análisis del contexto social, de las noticias en las cuales ellos miraban usualmente, y después de esto miraban cuáles eran las exageraciones más posibles en las cuales las personas pudieran entender que era humor, pero sin embargo que era una realidad social. Cuando ellos tocaban este tipo de temas, también nos hacían mención a lo que nos recuerda que hay espacios de censura. Ellos nos comentaban que en los espacios televisivos y en algunas entrevistas en canales públicos sí se habían sentido censurados o habían sido un poco reprimidos respecto a lo que ellos querían manifestar. Esto es importante porque se ve que sí tiene un impacto, no solamente en espacios de redes sociales, sino también en otros medios y trasciende estos comentarios que se ven en un show como lo que nosotros vemos posteriormente. También se hizo un análisis de contenido digital, viendo que no solamente pasan estos contextos en vivo, sino también hay algunos especiales de comedia preparados respecto a cómo se para la gente en público y los critican en este contexto, haciéndolos incluso en escenarios bastante concurridos, como puede ser el Movistar Arena. En estos contextos, nosotros evidenciamos que el contenido digital, cada vez con más reels, con más contenido de TikTok, con más contenidos cortos y fáciles de consumir, generan que sea una réplica mucho más constante y las personas puedan consumir este contenido mucho más fácil y sea un poco más viral, lo que genera que las personas repliquen este contenido y si hay una posición importante, sea cada vez más considerada. Como conclusión a este proyecto, nosotros vemos que cada vez el espacio de los stand-up tiene una fuerza más grande en Bogotá, sí tiene un impacto a lo que vienen siendo las decisiones políticas y sociales y cada vez se tiene más seguridad en estos espacios. Hace unos años se sentía la represión y el terror de hacer comedia política o hacer críticas sociales desde el asesinato de Jaime Garzón. Sin embargo, hoy en día, desde después de pandemia, incluso un poco tiempo antes, se empezó a ver cada vez más contenido de este tipo y los comediantes cada vez sienten la seguridad de poder participar cada vez más en estos espacios con más seguridad y amplificando su alta voz en estos contextos, analizando de esta manera que no solamente se queda en un escenario, sino que trasciende y las personas que lo consumen lo consideran así y los comediantes cada vez se suelen usar este tema de comunicación como un poco más concurrido, influyendo no solamente en las personas, sino también incluso en resultados electorales, como se pudo ver en las elecciones del año 2022, en las cuales algunos comediantes apoyaron el gobierno de turno en su campaña electoral, dándonos a entender que no únicamente es un espacio de crítica, sino también es un propósito respecto a resultados políticos, en los cuales no solamente nos quedamos en un espacio en el cual se vive en un momento, sino que trasciende y ayuda a tomar decisiones. Por lo cual tenemos que tener en cuenta que no solamente quedan estos momentos, sino que nosotros como público tenemos que tener en cuenta que puede influir en nuestras decisiones, que es un parlante bastante seguro, es un parlante que cada vez se suele usarse más y que le tenemos que prestar atención en estos contextos. Para finalizar, muchísimas gracias por habernos prestado atención y espero que tengan un muy feliz día.